desde cualquier lugar del mundo donde tú te encuentres. Hoy nace un interrogante para todos los venezolanos, nace un interrogante para todo el pueblo latino. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿El por qué? ¿El por qué el régimen de Maduro necesita de la ayuda de Irán? Eso es algo que Estados Unidos lo tiene muy claro. Son simplemente intereses económicos, intereses políticos, intereses estratégicos que tiene Irán. Que tiene Irán sobre Venezuela. Venezuela necesita el apoyo de Irán. ¿Por qué? Porque en Venezuela entró en la crisis petrolera. Una crisis que agudizó, si así se puede decir, la economía de ese país como tal. Economía que hoy, después de 20, 25 años, está totalmente destruida, totalmente fraccionada. ¿Por qué? Sencilla y llanamente, porque es que la economía de Venezuela dependía única y exclusivamente del petróleo. Petróleo a buen precio, petróleo en bonanza y petróleo en abundancia. Entonces, por eso Venezuela como tal siempre ha dependido de la industria del petróleo, la industria de los hidrocarburos. Entonces, al llegar el presidente, o el general, más bien, el general Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, sucedió algo muy patético. ¿Qué sucedió? Que PDVSA, que es la empresa de petróleo de Venezuela, se convirtió, ¿sí?, en la caja menor. PDVSA se convirtió en la caja menor del régimen, ¿sí?, del régimen, de ese proceso de transición a ese proceso como tal de la famosa República Bolivariana de Venezuela. Entonces, claro, sacaron los recursos de PDVSA y empezaron a financiar todo lo que ellos consideraban para hacer esa transformación como tal de ese régimen, de ese sistema. Hoy en día PDVSA, después de 25 años, PDVSA está quebrada. Es una empresa que realmente no tiene cómo sostener ni siquiera la planta de producción. Entonces, Irán y Venezuela, o Venezuela e Irán, tomaron la decisión de organizar o de hacer un par de alianzas en donde Irán le envía a Venezuela gasolina y le envía aditivos para que ellos levanten la producción nacional, pero Venezuela le está pagando con un precio muy grande. Venezuela le está pagando con el oro. Venezuela está acabando con todos los recursos hídricos, los recursos naturales. Está acabando con la fauna, con la flora, con el agua, el medio ambiente. Lo está acabando Venezuela, sacando todo el oro que más se pueda para pagarle a Irán, para que Irán le mande combustible de allá para poder satisfacer necesidades como tal. En estos momentos tenemos una situación, pero bastante compleja en Venezuela. Situación que agrava cada vez, que agudiza cada vez. El presidente Guaidó hace también referencia a ese envío de combustible que viene de Irán. Pero realmente, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ahí lo que se está presentando es una alerta como tal para toda Latinoamérica de la presencia del pueblo iraní, ¿sí?, del régimen iraní, de ese régimen islámico que como tal ya lo empezaron a introducir a América Latina. Situación bastante compleja, situación que no sabemos a dónde va a llegar y cómo va a perjudicar como tal lo que se quiere, lo que ha de venirse, ¿sí? Grupos de investigaciones de Venezuela establecen que Estados Unidos, Francia, Rusia, ¿sí?, España, Italia, sancionaron o tienen sancionado
a un grupo de aerolíneas iraníes que apoyan y patrocinan el terrorismo en el mundo. Dentro de esa es Mahat Air. Mahat Air es una aerolínea que en los últimos 27 días ha realizado a Venezuela aproximadamente 17 vuelos. ¿Cuál es el objetivo de esos vuelos? ¿Qué es lo que traen esos vuelos? Sencillamente, el régimen de Nicolás Maduro le dio espacio, se puede decir soberano, a Irán para que Irán le montara un sistema de comunicaciones, un sistema de inteligencia, ¿sí? Para que monitoreara todo lo que tiene que ver con comunicaciones aéreas, fluviales y terrestres. Eso es algo complejo. Algo complejo que se está dando en todo el estado de Falcón. Y la excusa es que están trayendo equipos, que están trayendo material para restablecer la economía petrolera, para restablecer esos centros de refinería que hay en el Paraguaná, cosa que no lo es. Se están presentando situaciones bastante complejas. El estado de Falcón, como ustedes ven en la parte roja, es un estado que depende exclusivamente del petróleo, depende exclusivamente de la explotación de los hidrocarburos, en lo cual su capital es Coro. La ciudad de Coro se está prestando para que todos esos vuelos que están viniendo de Irán lleguen hasta ahí. Supuestamente con la excusa de que se va a establecer, ¿sí?, una recuperación de ese complejo petrolero que tienen ahí cerquitica, ¿sí?, en la parte norte de Coro. Ahí está esa parte. Ese complejo petrolero que supuestamente lo quieren recuperar, pero ese no es el objetivo de la recuperación. El objetivo de la recuperación es traer personal de Irán, de la parte de inteligencia, para que empiece a manejar eso. Está bastante compleja la situación en Venezuela, cada vez más. Pero lo que ustedes no saben es que esta empresa que ven en pantalla, PDVSA, que es la empresa estatal petrolera de Venezuela, se convirtió y se ha convertido y hasta el momento seguirá convirtiéndose ¿en qué? En la caja menor del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Régimen que ha acabado, ha masacrado la economía del país. Régimen que por sí o por no acabó con la economía, acabó con los sueños, con la infancia, con la adolescencia, con las universidades, con el régimen de salud, con el deporte, ha acabado con todo. Si nosotros miramos aquí en la gráfica, PDVSA como empresa petrolera hoy en día está en bancarrota, no tiene plata, ni siquiera para sostener la planta de producción, ¿sí? Empresa que cuando el 2008 manejaba una producción aproximadamente de unos 29.810 millones de dólares, del cual le estaba quedando un promedio entre un 35 y un 40% de rentabilidad neta para la compañía. Hoy en día no tiene ni siquiera un centavo, no tiene un bolívar, no tiene un dólar, ni siquiera para pagar la nómina de los empleados, sacando recursos de donde no los tienen. Esto que ustedes ven acá es el complejo petrolero más grande que tiene Venezuela. Es la segunda refinería más grande que hay en el mundo. Esa refinería está en el estado Falcón. Y esa refinería ha sido, si así se puede decir, el centro de operación, el centro de infraestructura, ¿sí?, de lo que es la zona del Paraná. Eso es lo que se conoce como el famoso centro de refinería
del Paraná, centro que produce el 65% de la gasolina. El 65% de esa gasolina que se produce en Venezuela proviene de ahí, del CRP, que es el Centro de Refinería del Paraná. Es el segundo más grande del mundo. Y como ustedes pueden ver, miren, esta es la infraestructura con la que cuenta este centro. Alcanza a refinar aproximadamente el 65% de la producción de Venezuela como tal. Son más o menos, Venezuela en estos momentos estaba produciendo, tiene una capacidad instalada de producción o de refinería de aproximadamente 2.267.000 barriles diarios. Hoy en día ese centro de operación llegó hasta producir aproximadamente 955.000 barriles de petróleo diario. Hoy en día lo único que queda de esa empresa, de ese centro de operación, es todas estas instalaciones. Centro de operación que manejaba, si así se puede decir, la economía de Venezuela. Hoy en día está en crisis, en cuidado intensivo. Y la estrategia que se estableció y que le quieren vender al pueblo de Venezuela, a la comunidad internacional, es que supuestamente esos 5 buques que vienen de Irán van a cubrir o van a satisfacer las necesidades de la gasolina de Venezuela. Mire, todo un complejo industrial perdido simplemente por una dictadura que no le interesa ni el beneficio, ni los intereses, ni la salud, ni el deporte, ni el nada, absolutamente nada le interesa de lo que es Venezuela. Aquí está ese centro de operaciones, el Máximo Furor. Miren, toda una infraestructura instalada, perdida, simple y llanamente porque no se da más. Vean, todo está perdido ahí. No pasa nada. Complejos petroleros venezolanos en la inhóspita, perdidos totalmente, a causa de un régimen dictatorial que empezó cuando sacaron al expresidente Carlos Pérez por un golpe de Estado. ¿Y eso qué ha producido? Una escasez de gasolina. Hoy en día Venezuela no tiene gasolina ni siquiera para tanquear los camiones, ni los carros de las ambulancias, de los hospitales. Ni siquiera tiene gasolina para tanquear los carros que hacen el recorrido para la recolección de basura. Se agudiza esa crisis de salubridad. Y ahora, acompañados con el coronavirus, es algo que está terminando de acabar. Sistema dictatorial, aquí. Crisis económica, acá. Pandemia, acá. Salubridad, acá. Frentes de trabajo totalmente terminados, acabados. En eso se convirtió Venezuela. Y no obstante a eso, las fronteras con Brasil están totalmente colpadas de coronavirus que da miedo. No se sabe a ciencia cierta cuántas personas mueren a diario en Venezuela, cuántas personas fallecen en la frontera entre Venezuela y Brasil. Nada sale por los medios, nadie lo comunica, nada se lo dan a la opinión pública, pero es para eso. El régimen tiene todo guardadito, todo herméticamente, y el pueblo sufriendo, pasando hambre. Miren, ya en estos momentos, ya en Venezuela la gente no respeta la cuarentena, no respeta el aislamiento. Ya todo el mundo se empezó a tirar otra vez, a renovar o a recuperar, si así se puede decir, los puestos de trabajo. Puestos de trabajo para poder cubrir como mínimo las necesidades básicas que se tienen. ¿Para dónde va la situación en Venezuela? ¿Qué pensará el régimen de Venezuela? Ahora,
La semana pasada en un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas establece que cuál es como tal la situación de Venezuela. Y ellos lo que dicen, lo que fue China y lo que fue Rusia, salieron a relucir y a decir que es mejor que la ONU no se meta en los problemas de Venezuela hasta que Venezuela no haga un periodo de transición de gobierno. Situación compleja. No se sabe realmente cuándo va a llegar esa transición. Y Pompeo, que es el secretario de Relaciones Exteriores y la parte financiera de Estados Unidos, el que dice que a Venezuela hay que inyectarle 200 millones de dólares de donación. Claro, Venezuela lo recibe. A Venezuela se le invierte. Pero eso es como quitarle un pelo a un gato. Eso, 200 millones de dólares, no alcanza ni siquiera para recuperar un porcentaje mínimo de lo que está pasando en Venezuela. Pero son 200 millones de pesos que te prestan, pero que después te los cobran 4 o 5 veces. Mire hasta dónde llegó un régimen, a un pueblo, a un país, a una nación. Totalmente fracturada, totalmente acabada. Ahora viene Pompeo y dice que señala la hoja de ruta para la transición de la democracia en Venezuela. Mientras que ese régimen esté ahí, no pasa nada. Mientras que el cartel de los soles y de todos los generales que hacen parte del mundo del narcotráfico estén ahí, no pasa nada en Venezuela. Situación compleja. Y el presidente Juan Guaidó establece que se está trabajando muy duro para recuperar ese proceso de transición. Transición que lo veo complejo. No se sabe cuándo va a llegar. La situación de Venezuela no está tan fácil. Tampoco está difícil. Tampoco está compleja. Todo depende de las decisiones que tome el pueblo. Para ustedes se despide este servidor y amigo. Hasta un próximo video. Chao, chao.